¿Alguna vez te han traicionado? ¿Has sentido el peso de la injusticia y el dolor de ser herido por alguien cercano? La historia de José y sus hermanos no es solo un relato del pasado. Es una poderosa lección de vida que te mostrará el impacto transformador del perdón. En este video, descubrirás cómo José pasó de ser traicionado y vendido como esclavo a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto, el profundo significado espiritual de su historia y cómo refleja la redención de Cristo. Los secretos del perdón que pueden cambiar tu vida y restaurar relaciones rotas. La clave para entender por qué Dios permite el sufrimiento y cómo usarlo para bien. Lo que descubrirás en este estudio cambiará tu perspectiva del perdón para siempre. Al final, entenderás por qué el dolor que hoy vives puede ser la semilla de tu propósito más grande. No te saltes ni un segundo, porque cada parte de este relato contiene un mensaje poderoso para ti. Dale play y prepárate para una revelación que marcará tu vida. El relato de José y sus hermanos es una de las historias más conmovedoras y poderosas sobre el perdón en la Biblia. Se encuentra en el libro de Génesis 37 a 50 y nos muestra cómo el perdón no solo restaura relaciones, sino que también es un instrumento de sanidad y propósito divino. Desde una perspectiva humana, el sufrimiento de José podría haber sido motivo suficiente para albergar odio en su corazón. Fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna y vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas por 20 piezas de plata, un paralelismo con la traición de Jesús, quien fue entregado por 30 piezas de plata. Sin embargo, Dios transformó su desgracia en una oportunidad para el cumplimiento de su propósito. La historia comienza con una familia rota por celos y favoritismo. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos y le regaló una túnica de colores, un símbolo de favor y autoridad. Esta preferencia desató el odio en sus hermanos, quienes al verlo venir desde lejos, dijeron: «Ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». El rencor llevó a los hermanos de José a hacer lo impensable: despojarlo de su túnica, lanzarlo a un pozo seco y finalmente venderlo como esclavo. Aquí vemos una representación del pecado humano, el deseo de destruir lo que no podemos tener, la envidia que envenena el alma y la traición que fractura relaciones. Pero Dios tenía un plan. La historia de José nos enseña que, aunque los hombres actúen con maldad, Dios puede usar incluso las peores circunstancias para bien. José no es solo un personaje histórico. Su vida está llena de tipologías mesiánicas, es decir, símbolos que apuntan a Jesucristo. Rechazado por sus hermanos, Jesús también fue rechazado por los suyos. Vendido por piezas de plata, José por 20, Jesús por 30. Injustamente acusado, José fue acusado por la esposa de Potifar, Jesús por los fariseos. Pasó por el sufrimiento antes de la gloria, José sufrió antes de gobernar Egipto. Jesús padeció antes de su exaltación. Perdonó a los que lo traicionaron, así como Jesús en la cruz exclamó: «Padre, perdónalos». José, en su momento de poder, perdonó a sus hermanos. José podría haber usado su posición de poder para vengarse, pero el perdón es más poderoso que la venganza. Aquí es donde comienza la verdadera prueba de José. ¿Guardará rencor o dejará que Dios transforme su sufrimiento en redención? La historia de José no termina en la traición. Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Pero para entender el poder del perdón, primero debemos ver cómo Dios moldeó su carácter en la adversidad. La traición fue solo el principio del viaje de José. Aquel joven soñador que había sido arrancado de su hogar ahora era un esclavo en Egipto. Parecía que su vida había terminado, pero Dios estaba escribiendo una historia más grande. Lo que parecía una tragedia era, en realidad, la puerta a su destino. José fue comprado por Potifar, un alto oficial del faraón. Allí, su integridad y su don de administración hicieron que fuera puesto a cargo de la casa de su amo. Dios estaba con él, y todo lo que tocaba prosperaba. Sin embargo, las pruebas aún no habían terminado. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José, fiel a Dios, se negó a pecar. Sus palabras reflejan su corazón íntegro. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Este es un punto clave. El perdón comienza con una vida de integridad. José no solo evitó la tentación,
sino que huyó de ella, recordándonos lo que más tarde enseñaría Pablo: huid de la fornicación. Pero su obediencia no le trajo recompensa inmediata. La mujer lo acusó falsamente y Potifar lo envió a la cárcel. A los ojos humanos, José parecía un hombre condenado a la desgracia, pero en la perspectiva divina, era un hombre en proceso de formación. En la cárcel, José pudo haber caído en la amargura, pero en lugar de eso, Dios seguía con él y le concedió gracia ante el carcelero. Allí, Dios comenzó a usar su don de interpretación de sueños, preparándolo para su futura exaltación. Aquí vemos un principio espiritual fundamental. Las pruebas no son castigos, sino herramientas de Dios para moldearnos. La prisión de José no fue su final, sino su plataforma para el cumplimiento del propósito divino. Años después, José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, y aunque su revelación se cumplió, el copero lo olvidó, hasta que el tiempo de Dios llegó. La historia de José en la cárcel es una representación de nuestra propia lucha contra la injusticia y la espera en medio del sufrimiento. La cárcel como lugar de prueba, muchas veces, Dios nos lleva a lugares difíciles para desarrollar nuestro carácter y fe. La paciencia de José, a pesar de ser olvidado por el copero. José no se desesperó ni maldijo a Dios. El don en medio del sufrimiento, aún en la prisión. José siguió sirviendo con excelencia. Esto nos recuerda que, aunque los hombres nos olviden, Dios nunca lo hace. Después de años de espera, el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo mencionó ante el rey. En cuestión de horas, José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Lo que parecía un callejón sin salida era, en realidad, la antesala de la mayor oportunidad de su vida. Pero, aunque Dios había transformado su situación, aún quedaba una prueba mayor: enfrentarse a los mismos hermanos que lo vendieron. José había pasado de ser un prisionero olvidado a convertirse en el gobernador de Egipto, el hombre en quien el faraón confiaba para administrar el alimento en tiempos de escasez. Dios lo había preparado para este momento. Pasaron los años y la hambruna golpeó con fuerza, extendiéndose hasta la tierra de Canaán. Jacob, el padre de José, envió a sus hijos a Egipto para comprar alimento, sin saber que tendrían que enfrentarse cara a cara con el hermano al que traicionaron. Cuando los hermanos llegaron, no reconocieron a José. Lo vieron como un hombre poderoso, vestido con ropas egipcias, hablando en otro idioma. Pero José sí los reconoció. Aquí encontramos un punto clave en el relato. Dios a menudo nos pone en situaciones donde debemos enfrentar nuestro pasado. Para José, esta era la prueba definitiva. ¿Se vengaría? ¿Les haría pagar por su traición? Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Dios había cumplido su promesa. El soñador al que despreciaron estaba ahora en autoridad sobre ellos. En lugar de rebelarse de inmediato, José puso a sus hermanos a prueba. Quería saber si habían cambiado. Los acusó de ser espías. Retuvo a Simeón como garantía y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Colocó su copa de plata en el saco de Benjamín como última prueba. Estos eventos no fueron actos de venganza, sino pruebas para ver si el corazón de sus hermanos había cambiado. El verdadero perdón no es solo olvidar el pasado, sino asegurarse de que hay arrepentimiento y restauración. Lo más impactante es que, al ser acusados y puestos en aprietos, los hermanos recordaron lo que habían hecho con José años atrás. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. El remordimiento había echado raíces en ellos. El dolor que causaron a José ahora pesaba sobre sus conciencias. Este encuentro entre José y sus hermanos refleja la relación entre Cristo y la humanidad. Los hermanos representan a la humanidad pecadora, traicionaron, despreciaron y vendieron a su propio hermano, como el mundo rechazó a Jesús. José representa a Cristo, fue rechazado, sufrió injustamente, pero se convirtió en el Salvador de su pueblo. Las pruebas simbolizan el proceso de arrepentimiento. Antes de recibir el perdón, los hermanos debían enfrentar su pecado. El llanto de José cuando escuchó sus palabras de remordimiento. José se conmovió y lloró en secreto. Esto nos recuerda a Jesús cuando lloró por Jerusalén. José estaba listo para revelar su identidad, pero había una última prueba.
¿Estaban dispuestos a sacrificarse unos por otros, o seguirían siendo los mismos hombres egoístas del pasado? Judá, el mismo que había sugerido vender a José, dio un paso adelante y ofreció su vida por Benjamín. Esa fue la señal de que los corazones de sus hermanos habían cambiado. La escena estaba preparada. La tensión estaba en su punto máximo. José ya no podía contenerse más. El momento de la revelación estaba cerca. José ya no podía contener su emoción. El arrepentimiento de sus hermanos y el sacrificio de Judá por Benjamín confirmaban que algo en ellos había cambiado. Ahora, la pregunta era, ¿cómo reaccionaría José? En una escena de intensa emoción y dramatismo, José ordenó que todos los egipcios salieran de la sala. Solo quedaron él y sus hermanos. El silencio debía ser abrumador. Entonces, rompió en llanto. No era un llanto silencioso, sino un llanto tan fuerte que los egipcios y la casa de Faraón lo oyeron. Era el desahogo de años de sufrimiento, de preguntas sin respuesta, de nostalgia por su hogar y de amor reprimido por sus hermanos. Finalmente, con la voz entrecortada, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Yo soy José, vive aún mi padre. Sus hermanos quedaron pálidos y aterrorizados. No podían creer lo que escuchaban. Aquel hombre poderoso ante ellos era el mismo a quien vendieron como esclavo. Sus pecados del pasado los alcanzaban en ese instante. El miedo al castigo los paralizó. Pero José no los reprendió, no los acusó, no los humilló. En cambio, les ofreció consuelo y redención. No os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí, José revela una verdad teológica profunda. Dios puede tomar incluso las peores circunstancias y usarlas para un propósito mayor. Sus hermanos lo vendieron por maldad, pero Dios transformó el dolor en salvación. La hambruna que asolaba la región hubiera matado a su familia, pero gracias a José, ahora tenían un refugio en Egipto. La revelación de José tiene un paralelismo impresionante con la revelación de Cristo a la humanidad. Sus hermanos lo rechazaron, pero Él los perdonó, así como la humanidad rechazó a Cristo, pero Él ofrece redención. 2. No los castigó, sino que los consoló. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. 3. Los llamó a acercarse. José les dice, acercaos ahora a mí, reflejando la invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. 4. Proveyó para ellos en tiempos de necesidad. José salvó a su familia de la hambruna, así como Jesús provee vida eterna a quienes vienen a Él. En ese momento, José tenía todo el derecho de hacerles pagar por su traición, pero eligió el camino más difícil y más poderoso, el perdón. El perdón de José liberó a sus hermanos del temor y la culpa, sanó las heridas emocionales de su pasado, restauró su familia y garantizó su futuro. Cumplió el propósito divino de Dios. Este es el corazón del Evangelio. El perdón nos redime y nos reconcilia. Pero la historia aún no había terminado. Había una última pieza faltante. Su padre Jacob aún no sabía que su hijo estaba vivo. La reconciliación entre José y sus hermanos había sido un momento de profunda sanidad y restauración, pero aún quedaba una última pieza en esta historia. Su padre Jacob todavía creía que José estaba muerto. Después del emotivo reencuentro, José envió a sus hermanos de regreso a Canaán con una noticia que parecía imposible de creer. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Los hermanos que antes mintieron a su padre al mostrarle la túnica ensangrentada de José, ahora tenían que enfrentarlo con la verdad que jamás imaginaron decir. Su hijo no solo estaba vivo, sino que era el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Cuando Jacob escuchó la noticia, su corazón casi se detuvo. No lo creía. Después de tantos años de dolor, su mente no podía aceptar semejante realidad. Y el espíritu de Jacob, su padre, revivió. La noticia devolvió la vida al anciano patriarca. Este es un hermoso paralelo con el Evangelio. Así como Jacob creyó que su hijo estaba muerto y luego descubrió que estaba vivo, la humanidad creyó que Jesús murió, pero el poder de la resurrección lo cambió todo. El impacto del perdón de José había restaurado no solo a sus hermanos, sino también a su padre. La restauración de Jacob y su familia es una sombra profética de lo que ocurrirá con Israel y el Mesías. 1.
Jacob representa a Israel, que cree que su Salvador está muerto, así como muchos judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. 2. José representa a Cristo, quien vive y gobierna un día. Israel reconocerá a Jesús como el Rey prometido. 3. Los hermanos de José representan a los líderes religiosos, rechazaron a Jesús, pero en el tiempo de Dios, verán la verdad. 4. La restauración de Jacob simboliza la restauración final de Israel en los últimos tiempos, así como Jacob revivió al saber que su hijo vivía. Israel recibirá vida espiritual cuando reconozca a Cristo. Jacob tomó todo lo que tenía y emprendió el viaje hacia Egipto. En el camino, Dios le habló en una visión. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Este detalle es clave. Dios le confirmó a Jacob que Egipto no sería su fin, sino parte del cumplimiento de su plan. A veces, Dios nos lleva a lugares inesperados para cumplir su propósito. Cuando Jacob y José finalmente se vieron, después de más de 20 años de separación, el anciano patriarca se aferró a su hijo y lloró largamente. Era el abrazo de la redención. El dolor del pasado había sido sanado. La familia estaba completa de nuevo. Pero la historia de José aún tenía una última lección por enseñar. La verdadera prueba del perdón no es solo otorgarlo, sino mantenerlo hasta el final. El reencuentro de José con su padre Jacob trajo sanidad y restauración a la familia. Pero aunque todo parecía haber llegado a un cierre feliz, una última prueba del perdón estaba por venir. Jacob vivió en Egipto por 17 años más. Antes de morir, bendijo a sus hijos y nietos. Sin embargo, cuando finalmente falleció, el miedo volvió a apoderarse de los hermanos de José. Después del funeral de Jacob, los hermanos comenzaron a preguntarse, quizás nos aborrece José, y nos devolverá todo el mal que le hicimos. Este pensamiento revela algo profundo sobre la naturaleza humana. A veces, incluso después de ser perdonados, seguimos cargando con la culpa. Los hermanos de José habían vivido en Egipto bajo su protección durante años, pero aún creían que él podría vengarse ahora que su padre no estaba. El remordimiento seguía pesando en sus corazones. Así que decidieron enviarle un mensaje diciendo que su padre Jacob les había pedido que José los perdonara. No hay evidencia de que Jacob realmente haya dicho esto, lo que indica que los hermanos aún no confiaban completamente en el perdón de José. Cuando José recibió el mensaje, se echó a llorar. No porque estuviera enojado, sino porque le dolía ver que sus hermanos aún no entendían el verdadero significado del perdón. Entonces, les dio una respuesta que se ha convertido en una de las declaraciones más poderosas sobre la soberanía de Dios y la redención. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. José no solo les aseguró que no los castigaría, sino que les recordó que Dios había usado su maldad para un propósito mayor. Esta es la esencia del perdón genuino. No cambia con el tiempo. No depende de las circunstancias. No guarda rencor ni busca revancha. José entendía que su vida no estaba en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. El miedo de los hermanos refleja cómo muchas veces los creyentes dudan del perdón de Dios, incluso después de recibirlo. 1. Los hermanos representan a los cristianos que siguen cargando con la culpa del pecado pasado. 2. José representa a Cristo, quien ya pagó el precio y nos ofrece un perdón inquebrantable. 3. El mensaje de los hermanos es similar a cuando tratamos de ganarnos el perdón de Dios, cuando en realidad ya hemos sido perdonados. 4. La respuesta de José es un eco del Evangelio. Dios puede tomar lo malo y transformarlo en algo bueno. Esto nos recuerda lo que Pablo escribió en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La historia de José nos enseña que el perdón verdadero no solo libera al ofensor, sino también a la víctima. Con este acto final, José selló su perdón para siempre. Nunca buscaría venganza, porque su confianza estaba en Dios. Pero la historia de José no solo nos habla de perdón, también nos deja una enseñanza sobre el propósito divino que trasciende generaciones. La historia de José no solo nos habla del perdón, sino también del propósito de Dios que trasciende generaciones. Después de muchos años de sufrimiento, traición, pruebas y restauración, José entendió que todo lo que había vivido tenía un propósito divino mayor. No solo se trataba de su vida personal,
sino de la preservación de la nación que Dios estaba formando. Cuando José declaró, Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50 horas y 20 minutos. Estaba revelando una verdad fundamental. Dios usa incluso el mal que otros nos hacen para cumplir su plan eterno. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto, nunca habría interpretado los sueños del faraón, nunca habría sido nombrado gobernador, nunca habría salvado a su familia de la hambruna. La nación de Israel nunca habría sobrevivido. Lo que sus hermanos hicieron por odio, Dios lo usó para bendición. Esta es la gran enseñanza de la historia de José. El dolor que hoy no entendemos puede ser la llave que Dios usa para cumplir su propósito en el futuro. La vida de José apunta proféticamente a la obra redentora de Jesús. 1. José fue traicionado por sus hermanos, Jesús por su propio pueblo. 2. José descendió a la oscuridad de la cárcel, Jesús descendió a la muerte. 3. José fue exaltado a la diestra del faraón, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre. 4. José proveyó alimento en la hambruna, Jesús es el pan de vida. Juan 6:35. 5. José perdonó y restauró a su familia. Jesús ofrece perdón y salvación a toda la humanidad. La historia de José es una sombra del Evangelio, un testimonio del poder del perdón, la redención y el propósito divino. El relato de José nos deja 3 lecciones poderosas. 1. El perdón libera. Así como José eligió perdonar, nosotros debemos soltar el rencor. El perdón no es un favor que le hacemos al otro, sino un acto de obediencia a Dios que nos libera del peso del pasado. 2. Dios usa todo para bien. Aún en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando. Nada en nuestra vida es un accidente. Todo tiene un propósito, incluso lo que parece injusto o doloroso. 3. La historia no termina con nuestro dolor. José pudo haber vivido amargado por su sufrimiento, pero eligió confiar en Dios. Su historia nos recuerda que el dolor es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. Así como José pudo mirar a sus hermanos y decir, Dios lo encaminó a bien, nosotros también podemos mirar nuestro pasado y confiar en que Dios sigue escribiendo nuestra historia. Porque al final, el poder del perdón transforma, sana y nos lleva al cumplimiento del propósito divino. El perdón no es fácil, pero es poderoso. La historia de José nos enseña que Dios puede tomar incluso el peor dolor y transformarlo en un propósito divino. Hoy tienes la oportunidad de dejar atrás el rencor, sanar y caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te hirió profundamente? ¿Cómo lo hiciste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte. Si este video te habló, no olvides suscribirte a Revolución Bíblica para más estudios que transforman vidas. Activar la campanita para no perderte contenido nuevo cada semana. Darle like si este mensaje impactó tu corazón. Compartir este video con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Dios tiene un propósito con tu historia, igual que con la de José. Nos vemos en el próximo video.